Doblé la esquina y casi se me cae la llave. La emperatriz misma, de piel azul, cabello blanco y majestuosa como una estatua, estaba inclinada sobre la barandilla del balcón del palacio, atascada, mirándome fijamente como si acabara de presenciar un secreto de estado. Si está disfrutando de estas historias de amor, risas y vínculos improbables, asegúrese de presionar suscribirse. De esa manera, nunca te pierdas la próxima historia de un humano que cambia todo de la manera más inesperada. Arcos de mármol se elevaban muy por encima, la luz del sol fluye a través de vastos patios cubiertos con pancartas carmesí. El Palacio Imperial siempre se sintió demasiado grandioso para alguien como yo, un mecánico con las manos manchadas de grasa y una caja de herramientas que vibraba a cada paso. Los nobles susurraban sobre él emperatriz con reverencia, alta, elegante, el corazón del reino. Pero el respeto no te salva de tener mal pie. Y así que la encontré, nuestra emperatriz. Su largo cabello blanco se derramaba sobre su hombro, sus túnicas doradas sueltas enredadas alrededor el riel de piedra tallada. Ella tenía la piel azul a medias, medio calada, captando la luz mientras luchaba por libérate a ti misma. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, entrecerrados por la mortificación, yo me di cuenta de dos cosas. 1. Probablemente debería inclinarme, y 2. Esto iba a que sea el día más divertido de mi vida. El guardia de palacio que estaba parado más cerca del balcón tenía su casco inclinado hacia abajo como si fingiendo estudiar los azulejos. Los demás se movieron inquietos, claramente conscientes de la difícil situación de la emperatriz, pero no dispuesto a reconocerlo. Nadie quería ser quien la alcanzara, no con sus túnicas reales enredada su postura, comprometedora, que me abandonó. Me aclaré la garganta. Tu majestad. Su cabeza se inclinó hacia mí, mechones de cabello blanco cayendo sobre sus afilados pómulos. Su piel azul brillaba débilmente bajo el sol de la tarde, y su corona, normalmente un símbolo intocable de autoridad, era ligeramente ascua. Parecía toda emperatriz, excepto por el hecho de que sus caderas estaban encajadas entre dos rieles de mármol tallado. Su voz tenía el tipo de resonancia que podía silenciar un salón lleno de ministros. ¿No viste nada? Eché un vistazo alrededor. Cada guardia estaba haciendo su mejor impresión de una estatua. Froté el parte de atrás de mi cuello. Correcto. Seguro. Nada en absoluto. Solo la emperatriz disfrutando de una experiencia única perspectiva del patio. Sus labios apretados formando una delgada línea. Mecánico me sacó de esta situación. De inmediato, dejé caer mi caja de herramientas con un traqueteo, agachándose más para inspeccionar la situación. La barandilla adornada no era diseñado para que cualquiera se incline demasiado, y mucho menos alguien un par de cabezas más alto que el noble promedio. Ella piedra se curvó hacia adentro, atrapando los pliegues de su túnica dorada que fluía. Sus caderas, regias y poco cooperativas, habían ecoado el resto. Me rasqué la mandíbula. Bueno, puedo ver el problema. Su tono cambió sharp. No narres mi humillación. Arréglalo. Intenté tirar de la tela de su túnica. Sin suerte. Estaba apretado. Luego me apoyé contra la barandilla y le dio un empujón cuidadoso en la cintura. Ella silbó entre dientes apretados, con los dedos agarrando el balasto de piedra. Más gentil, espetó ella. Lo siento, murmuré. Estoy acostumbrado a las tuberías y válvulas, no tapicería real. Giró la cabeza lo suficiente como para dispararme una mirada fulminante. No pude evitar sonrisa. Una vista increíble, Su Majestad. Por un momento, silencio. Sus ojos se abrieron, mejillas enrojecidas con un tono azul más intenso. «¿Te atreves?», comenzó, pero luego ellas palabras tropezaron, enredadas en su vergüenza. Levanté ambas manos, solo digo. La arquitectura obviamente fina artesanía, precioso espacio entre rieles. Su mirada se demoró, pero sus labios se crisparon como si luchara contra la necesidad de traicionar su dignidad. Detrás de nosotros. Uno de los guardias tosió en su puño, muy obviamente reprimiendo la risa. Ni una palabra, advirtió, llevando la voz como una cuchilla desenvainada en las cámaras del consejo. El guardia se puso rígido al instante. Lo intenté otro acercamiento,
dando vueltas detrás de ella y agachándose más abajo. Está bien, aquí está el cosa. Estás atascado porque tus túnicas se retorcieron en la curva. Tendré que levantar la tela, liberarla de la piedra, entonces dale un empujón. O puedes empujar mientras yo tiro. Inaceptable, di yo inmediatamente. Su Majestad, dije cuidadosamente. Hay opciones limitadas aquí. A menos que quieras permanecer en exhibición hasta que un cantero te cincele. Su silencio fue lo suficientemente agudo como para corte. Finalmente, con un gruñido bajo, murmuró, procé con cuidado. Así que lo hice. Suavemente, trabajé la tela para liberarla de las barandillas, los dedos rozando bordados valen más de lo que pagan mis años. La túnica se negó a cooperar, enganchándose de nuevo y otra vez. Cada vez que tiraba, ella se ponía rígida y luego intentaba mover las caderas en la dirección opuesta. El resultado, la danza incómoda, tenía que ser la lucha más indigna en la historia del palacio. Casi lo entiendo, gruñí. Tú dijiste eso hace 3 intentos. Bueno, es terco como su dueño. Su cabeza se sacudió, ojos entrecerrados en furia fingida. Pagarás por ese insulto. Con mucho gusto, yo murmuró. Si te libera más rápido con un tirón final, la bata se aflojó y en ese preciso momento, ella se echó hacia atrás. Grité, perdiendo el equilibrio mientras. Ella tropezó y nos derrumbamos los dos en un montón sobre los azulejos pulidos. La emperatriz del reino era tendido sobre mí, su corona inclinada peligrosamente, su largo cabello cubriendo mi rostro. Durante medio latido, todo el patio se congeló en estado de shock. Entonces uno de los guardias hizo un ruido ahogado. Y no sabría decir si era horror o risa sofocada. La emperatriz se levantó, las mejillas oscureciéndose. ¿No un palabra? Me estremecí debajo de ella, gimiendo. Bueno, Su Majestad, me alegro de poder ser de servicio. Ella me miró, los labios apretados, pero sus ojos brillaban con algo más. Diversión, tal vez. Una grieta en su perfecta compostura. Cuando ella finalmente se paró sobre mí con toda su altura y gracia restauradas, se enderezó la túnica y la corona. Tú informaré a mis aposentos esta noche, declaró, con la voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en el patio. Ellos guardias intercambiaron miradas alarmadas. Me puse de pie. Espera, ¿es eso lo que soy, en problemas o? Su sonrisa era pequeña pero malvada. Lo descubrirás, y con eso, ella se fue, dejándome sosteniendo mi caja de herramientas abollada, preguntándome cómo en las estrellas acababa de pasar de arreglando válvulas de irrigación para rescatar a la emperatriz desde su propio balcón. Pasé el resto de la tarde tratando de no piénsalo, lo cual era imposible. En cada esquina que giraba, algún sirviente estaba susurrando, algún guardia sonreía detrás de un yelmo pulido. Ya se había corrido la voz. Podría decirle al Palacio Grapevine trabajaba más rápido que cualquier halcón mensajero. Para cuando llegó la citación, entregada por un rígido asistente que se negó a mirarme a los ojos. Estaba sudando a través de mi camisa. Su Majestad solicita su inmediata presencia. El asistente entró entonando como anunciando mi sentencia de muerte. Y con un mecánico lo seguí por pasillos arqueados, cada piso pulido reflejaba mis botas desgastadas. Mi estómago se hizo nudos con cada paso. Lo imaginé una y otra vez. La emperatriz sentada en su imponente trono, guardias a su lado, condenándome al exilio, o peor, por atreverme a ver ella así. Cuando nos detuvimos frente a sus aposentos privados, la asistente tocó una vez y se retiró. Las puertas abrí con un susurro de oro tallado y entré. Sus cuartos no eran lo que esperaba. Menos ostentación, más calidez. Las ventanas altas dejan entrar la luz del sol tardía que pintó el azul de su piel en tonos suaves. Colgaban pancartas, sí, pero también estanterías y un escritorio sencillo. En el otro extremo, la emperatriz se recostó, no sobre ella. Trono, pero en un sillón, una pierna envuelta sobre la otra. Ella levantó la vista de un pergamino y me arregló con esos ojos penetrantes. Mecánico. Me incliné torpemente. Ronin Bal, Majestad, sus labios se torcieron. Ronin Bal.
¿Sabes qué le sucede a los hombres que son testigos, su emperatriz en situaciones comprometedoras? Tragué saliva. ¿Ejecutado, desterrado? ¿Enviado a pulir pisos de mármol hasta que colapsen? Ella la inclinó cabeza, considerando que las tres son opciones tradicionales. Me moví en mis pies. Correcto. Bueno, si ayuda, planeo llevarme el recuerdo de ese balcón. Directo a la tumba. Lo harás, dijo suavemente. Pero no porque ordené eso. Porque lo juraste. Mis cejas se dispararon. ¿Quieres que haga un juramento? Ella hizo un gesto perezoso hacia la silla vacía frente a ella. Siéntate. Te ves como si tus rodillas podrían doblarse. Obedecí, encaramado en el borde del asiento como una pelota escolar arrastrada ante su tutor. Ella me estudió durante un largo momento, con el cabello blanco cayendo en cascada por sus hombros, bordados dorados captando la luz. Yo podría comprar tu silencio, dijo finalmente. Tierra de joyas de oro. Resoplé antes de que pudiera detente a mí mismo. Y aquí estaba pensando que el silencio era gratis. Sus ojos se entrecerraron, pero no con ira. La curiosidad parpadeó allí, como si no hubiera esperado que respondiera. La mayoría de los hombres se habrían besado el piso en la oferta. No soy la mayoría de los hombres, y el oro no arregla tornillos sueltos o tuberías torcidas. Eso le valió la más leve contracción de sus labios peligrosamente cerca de una sonrisa. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en una mano. Dime, Ronenvale, ¿alguien me ha hablado alguna vez como tú? Me imagino que no, dije con cuidado, la mayoría de las personas no se encuentran con sus gobernantes mientras su gobernante está atrapado en la barandilla de un balcón. Por un latido del corazón, el silencio colgaba pesado. Entonces, para mi sorpresa, la emperatriz se rió. No es el sonido cortés y medido de un gobernante que humilla a los nobles, pero una risa real, rica y aguda, que se derrama en el aire como si no se hubiera usado en años. Ella se sorprendió rápidamente enderezándose. ¿No repetirás esto a cualquiera? Por supuesto que no. Bien. Ella tomó una tetera en el mesa auxiliar, sirvió 2 tazas y deslizó una hacia mí. ¿Te unirás a mí? Y parpadeó ante la delicada taza de porcelana. Normalmente bebo de latatazas. Considérelo una mejora, dijo secamente, levantando su propia taza. Ella dio propina, retrocede y baja el té humeante de un trago. Me quedé boquiabierto. Bastante seguro de que no lo eres, se supone que sí. Ella golpeó la taza hacia abajo. Encantador. Ahora, ¿qué suelen hacer los humanos decir en estas situaciones? ¿Te gustaría otro? Me ofrecí débilmente. Ella asintió, satisfecho. Sírveme otra. Obedecí, tratando de no sonreír. La mujer más regia en el imperio bebía té como un soldado en una taberna. A medida que avanzaba la noche, la conversación se desvió. Ella preguntó sobre mi trabajo, mi familia, lo que pensaba del palacio. Respondí honestamente, quizás demasiado honestamente. Ella no parecía mente. De hecho, cada vez que decía algo contundente, sus ojos brillaban solo. Un poco más brillante. Finalmente, cuando la última luz se desvaneció por las ventanas, se sentó su taza a un lado. No eres lo que esperaba, Ronenvale. Tú tampoco, Su Majestad. Su sonrisa esta vez fue pequeña, pero persistió. Entonces quizás qué bueno que el destino o una barandilla de balcón nos presentó. Me reí entre dientes. No puedo discutir con el destino, aunque preferiría menos mampostería involucrada la próxima vez. Ella se rió de nuevo, más suave esta vez, y me hizo señas para que me alejara. Descansa, pero no creas que este es el final. Puede que tenga necesidad de tu perspectiva única de nuevo. Me puse de pie, inclinándome una vez más. Como la dejé Chambers, me sorprendí sonriendo como un idiota. Tal vez no solo había sobrevivido la ira de la emperatriz. Tal vez me había topado con algo mucho más extraño y lejano, más peligroso. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que todo había sido un sueño extraño. Segaramente la emperatriz del reino no me sentó a tomar el té como un viejo amigo.
Seguramente ella no se había reído, de hecho, me reí de mis bromas. Y seguramente ella no me convocaría de nuevo. Excepto eso es exactamente lo que pasó. Mecánico Ronan Dale, el asistente de bloqueo de Drones mi camino con sus vestiduras inmaculadas. Su Majestad le solicita en el ala oeste. Se ha desarrollado una cadena de araña, tensión, repetí. Las cadenas no solo Su Majestad te lo pide. El tono del asistente no generó debate. Así que me fui, con la caja de herramientas sonando a mi lado, el candelabro en cuestión está perfectamente bien. Arindra estaba sentada debajo, los pergaminos se extendieron por su escritorio, fingiendo no notarme. Estiré mi cuello hacia arriba. La cadena me parece robusta. Su Majestad. Entonces asegúrese de que siga siendo así, di yo suavemente sin levantar la vista. Subí la escalera, inspeccioné la cadena, pulió un eslabón que ya brillaba y volvió a bajar. Sólida como una puerta de fortaleza. No cederá por otros 50 años. Ella finalmente me miró, con los ojos brillando. Entonces somos afortunados, tú lo confirmaste. Reprimí una sonrisa. Correcto. Afortunado de hecho. Este pequeño el juego se repitió durante días. Una tubería con fugas en el corredor norte que misteriosamente dejó de gotear antes de que yo llegó. Una bisagra de ventana chirriante que no chirrió más una vez que la toqué. A puerta del armario que supuestamente se atascó pero se abrió con un suave empujón. Cada tiempo ella me había mirado con esa tenue curva de sus labios, como si me atreviera a llamarla. Y cada vez que jugaba junto. Una tarde, incluso se unió a mí mientras fingía apretar los tornillos de un barandilla de escalera. Te ves tan segura en tu trabajo, reflexionó, inclinándose lo suficiente que su sombra me tragó. Sonreí. Eso es porque sé cuando estoy arreglando cosas y cuando estoy siendo convocado con falsos pretextos. Su risa volvió a resonar, resonando por el pasillo. Un par de los sirvientes que pasaban se congelaron ante el sonido. Sus ojos se abrieron como si hubieran tropezado con un milagro. Por la noche, el palacio estaba zumbando. No podía caminar 10 pasos sin ver a alguien susurrando detrás de un ventilador o sonriendo detrás de un timón. Rumores en los salones del palacio. La emperatriz volvió a reír. Susurraron con el mecánico. Traté de ignorarlo, pero cuando volví a mis pequeños cuartos en el ala de sirvientes, mi amigo Joran estaba esperando con una sonrisa tan ancha como un cañón. Tú, él pinchó el dedo hacia mí. Tú eres la única. Todo el palacio está hablando. Nuestra emperatriz sonriendo, riendo por algún mecánico manchado de grasa. ¿Qué hiciste en todas las estrellas? Arregla la barandilla, murmuré. Arregle el barandilla, mis botas. ¿La encantaste? Dime que no la encantaste. Y encogido de hombros. Honestamente, no creo que tenga muchas oportunidades de hablar. Joran gimió, arrastrando las manos por la cara. Ronin Bal, ¿tienes alguna idea? ¿Qué significa esto? Si los nobles se enteran de esto, te coronarán o te matarán. Me reí entre dientes, lanzando mis botas a un lado. Bueno, esperemos que ninguna de las dos cosas. Prefiero mantenerme vivo y sin corona. Las siguientes semanas se desdibujaron en un ritmo. Fui convocado casi cada 2 días para una reparación u otra. A veces hablábamos de trivialidades, las cosas, el clima, el color de los estandartes del palacio, mi tipo de pan favorito, otras veces hacía preguntas más difíciles. ¿Qué pensaba realmente la gente de ella? ¿La vieron como un frío distante? Y respondió honestamente, incluso cuando la verdad dolía. Ella nunca se inmutó. Cuanto menos hablaba, menos parecía una monarca intocable y más una mujer que llevaba el peso de un imperio sobre sus hombros. Una mujer que a veces necesitaba reír. Una noche, cuando estaba al salir de sus aposentos, pasamos junto a un grupo de ministros en el pasillo. Se inclinaron profundamente como se esperaba, pero los ojos se detuvieron en mí, no con respeto, con cálculo. Majestad, uno de ellos ronroneó. Calienta nuestros corazones verte también, espíritus de los últimos tiempos. Debemos preguntarnos qué ha provocado este agradable cambio. La sonrisa de Arindra era cortés y legible.
El imperio prospera cuando se mantienen todas sus partes. La mirada del ministro pasea mi caja de herramientas. Su sonrisa se tensó de hecho. Me alejé de esa noche con un escalofrío arrastrándose por mi columna vertebral. El palacio estaba empezando a darse cuenta, y no todos se divirtieron. De vuelta en mis aposentos, Joran me arrinconó de nuevo. Te dije que esto era peligroso. Él silbó. Los nobles están hablando. No les gustan las sorpresas, especialmente las involucrando plebeyos y coronas. Relájate, dije, aunque mi pecho se sentía pesado. Es solo reparaciones. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, supe la verdad. Lo que sea esto era entre Arindra y yo, ya no se trataba solo de reparaciones. Y las paredes del palacio tenían oídos más agudos que nunca lo había imaginado. Los días del consejo en el palacio eran algo que generalmente evitaba: discursos interminables, gangas en la trastienda, nobles hinchándose como pavos reales. No era un lugar para alguien con aceite bajo las uñas. Pero esa mañana, un mensajero apareció en la puerta de mi taller, rígido como siempre. Ella, Su Majestad, solicita su presencia en consejo, dijo. Casi se me cae él. Llave inglesa en mi mano. ¿Abogado? Seguramente eso es un error. ¿Quieres el herrero? Tal vez el jardinero. La emperatriz fue específica. Así que me encontré a mí mismo arrastrándose detrás del mensajero hacia la gran cámara, donde imponentes pilares se elevaban como troncos de bosque y se manchaban las ventanas de vidrio, derramaban luz sobre filas de asientos dorados. Nobles y sedas bordadas se sentaban en semicírculos, murmurando como pájaros inquietos. En el centro, sobre su asiento tallado en piedra blanca, Satarindra parecía tranquila, incluso serena, pero sus ojos se movieron hacia mí cuando entré, y por un instante sus labios se contrajeron, solo suficiente para que mi estómago se voltee. Tomé mi lugar contra la pared, tratando de desaparecer. Pero apenas me había apoyado en el pilar cuando Lord Doran, ancho, de cabello alegre y perpetuamente agrietado, rose para hablar. Su Majestad, dijo con una reverencia simulada, la noticia ha llegado al consejo de ciertos eventos en el ala oeste. Un balcón, creo. Un desafortunado incidente. La cámara se quedó quieta. Mi garganta se cerró, la expresión de Arindra no flaqueó, aunque un leve rubor tocó sus mejillas. Los rumores, dijo suavemente, no son los asuntos de este consejo. Quizás no, respondió él, llevando su voz. Pero la percepción es cuando se difunden rumores de que nuestra emperatriz lucha contra la mampostería de su propio palacio. Uno se pregunta si ella tampoco se supera en otros asuntos. Murmullos resonaron por la cámara. Vi a ministros inclinarse juntos, máscaras de cortesía ocultando su deleite. Algo en mi pecho se rompió antes de que mi cerebro alcanzara mi boca. Había dado un paso al frente. ¿Te atreves a interrogar a la emperatriz? Las palabras crujieron la cámara como un látigo. Cabezas giradas, ojos abiertos. El silencio fue inmediato. Teren parpadeó hacia mí, burlándose. ¿Y quién habla? ¿Un sirviente? ¿Un mecánico? Sí. Le devolví el disparo, alzando la voz. Un mecánico que estaba allí. ¿Quién la vio atascada porque estaba inclinada demasiado sobre la barandilla del balcón? Porque ella estaba vigilando a tus tropas. Teren asegurándome de que perforaran correctamente porque está seguro de que las estrellas no lo estaban. Jadeos más fuertes esta vez. Unos pocos mal sofocado risas. El rostro de Teren se oscureció como nubes de tormenta. Eres insolento. Arindra levantó la mano. La cámara volvió a quedarse en silencio. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no había ira allí, solo calidez. Basta, dijo, con la voz tranquila, pero cargando. Señor Teren, tal vez sería mejor que asegurara la competencia de su batallón antes de arrojar piedras a su emperatriz. Y en cuanto a mi mecánico, su mirada se movió brevemente con un toque de una sonrisa. Habla fuera de turno, pero no sin causa. La risa brotó de unos pocos esquinas. Risa real, del tipo que hizo que el cráneo de Teren se profundizara mientras se hundía hacia atrás, a su asiento.
Irenda se mantuvo erguida y reluciente con sus túnicas doradas, cabello blanco derramándose como luz por su espalda. Este consejo volverá a asuntos de verdadera importancia, la defensa de nuestras fronteras, el bienestar de nuestra gente. No pequeños rumores de barandillas y piedra. Ella sesión siguió adelante, pero el aire había cambiado. Capté miradas lanzándose hacia mí, algunas divertidas, otras furiosas, otras calculando. Cuando terminó, los nobles salieron en un murmullo de seda y susurros. Me quedé donde estaba, corazón todavía palpitante, medio seguro de que había firmado mi sentencia de muerte. Pero a medida que Arindra pasaba, se inclinó lo suficiente como para que solo podía oír. Eres imprudente, murmuró ella. Y debería haberte azotado. Entonces ella sonrió. Solo para mí, pero nunca disfruté tanto de los consejos. Ella siguió caminando, dejándome aturdido en ella despierta, el pulso martillando en mis oídos. Para cuando regresé al ala de sirvientes, Joran estaba esperando, paseándose como un animal atrapado. Él me rodeó en el instante en que apareció. ¿Qué hiciste bajo los abrasadores soles? Él siseó. Todo el consejo un arrebato audaz en el consejo la cámara casi sufre un derrame cerebral. Podría haber hablado, admití. Podría haberlo hecho, Ronin, llamaste a un lord frente a la emperatriz. Y ella no me mató, yo dicho, todavía medio incrédulo de mí mismo. Joran gimió, arrastrando ambas manos por su cabello. O eres el bastardo más afortunado vivo o simplemente te pintaste un objetivo en la espalda del tamaño de la sala del trono. Quizás tenía razón, pero mientras yacía en mi litera esa noche, mirando al techo, seguía escuchándola reír. Esa risa suave y sobresaltada en a mitad del consejo, como si hubiera abierto un trozo de piedra que nadie más se atreviera a tocar. Y las estrellas me ayudaron. Yo sabía lo haría de nuevo. No dormí mucho después del consejo. Cada vez que cerraba mis ojos, vi el rostro retorcido de Teron, las sonrisas de los nobles, el destello de risa en los ojos de Arindra. Todo revuelto en mi pecho como una mala cerveza. Por la mañana, el palacio se había movido, los susurros me perseguían por todos los pasillos. Algunos sirvientes guiñaron un ojo, algunos se inclinaron burlonamente, algunos me dieron a luz de par en par como si llevara una locura contagiosa. Los guardias estaban divididos, medio divertidos, medio dagas deslumbrantes como si atreviéndome a resbalar. Me dije a mí mismo que mantuviera la cabeza gacha, solo parcheara una tubería, arreglara un equípate y mantente alejado de la sala del trono. Eso duró hasta la medianoche. El sonido me despertó, raspando metal, demasiado deliberado para ser el viento. Rodé desde mi cuna, con la mano ya en la llave inglesa que guardaba al lado de mi cama. Años de caballeros de palacio trabajando me habían enseñado la diferencia entre arroyos ordinarios y del tipo equivocado. Otro rasguño, a susurro, demasiado cerca. Abrí la puerta lo suficiente para asómate. Las sombras se movían por el pasillo, figuras encapuchadas deslizándose silenciosas como humo. Sus cuchillas atraparon una astilla de la luz de la luna. Mi sangre se congeló. No se dirigían a las cocinas. Ellos no andábamos tras el tesoro. Su camino estaba despejado, directo hacia los aposentos de la emperatriz. Debería haber corrido por el guardias. Debería haber gritado, Banquats, cualquier cosa. En cambio, mis piernas me llevaron. Adelante, silencioso, martillando duro como un tambor. Cuanto más me acercaba, más claro estaba, se convirtió. 3 de ellos, profesionales, del tipo que mató rápido y desapareció, más rápido. Uno ya estaba en su puerta, herramientas en mano. Agarré mi llave inglesa más apretado. Era un arma estúpida, pero era todo lo que tenía. La cerradura dio con un suave clic. Se deslizaron dentro. No lo pensé. Yo acusé. El primer asesino giré justo cuando me estrellé contra él, con la llave girando salvajemente. El golpe crujió contra su máscara, enviándolo desparramado. El acero silba libre detrás de mí. Emperatriz, rugí, sus cámaras explotaron en movimiento. Cortinas rasgadas hacia atrás, luces de velas encendidas, se levantó de su silla, no con sedas, sino con un simple camisón, todavía majestuoso,
todavía imponente, pero muy despierto y armado. Debajo de su escritorio, sacó una hoja más larga que mi brazo, con el borde pálido y reluciente. Sus ojos, generalmente tranquilos, charcos de azul, resplandecientes como luz de tormenta. Hassan, siseó, en voz baja y sarp. Los otros dos se abalanzaron. Uno a ella, otro a mí. Me agaché, balanceando el ave como un garrote. Las chispas volaron cuando el acero se encontró con el acero. Mis brazos temblaban desde el impacto, pero presioné hacia adelante, con los dientes al descubierto. Arindra se movió como el agua giró para disparar, elegante, furioso, imparable. Su espada atravesó la primera guardia del atacante, haciéndole retroceder. Su cabello blanco se movía detrás de ella mientras luchaba. Cada golpe un recordatorio de ella no era solo un gobernante. Ella nació guerrera. Aún así, presionaron mucho. Y yo, estaba perdiendo terreno rápidamente. Mi llave sonó una y otra vez mientras apenas me desviaba golpes que podrían haberme abierto. Retrocedí tropezando, las botas patinando sobre baldosas pulidas hasta que mi hombro se estrelló en piedra fría. La barandilla del balcón. El asesino sonrió bajo su máscara, blade subiendo. Desesperado, caí bajo y me abrí de par en par. Mi llave le rompió la rodilla con un crujido nauseabundo. Aulló, cayendo de costado directamente hacia la barandilla. Su impulso me llevó con él. El riel se agrietó. Trozos de canicas rociaban el aire. Y de repente, estábamos ambos enredados, él gritando, yo colgando a medias de los barrotes, luchando por el equilibrio. Ronin Eslavos atravesó el caos. Golpeó su espada contra el pecho de su oponente, giró y, en 2 largos pasos, alcanzó yo. Por un latido absurdo, me di cuenta de la ironía. Estaba atrapado en el balcón ferrocarril. No así, gemí, golpeando. Su Majestad, tire. Ella dejó caer su espada, agarró mi brazo y tiró de él con toda la fuerza de un gigante. Me liberé justo cuando el asesino se abalanzó de nuevo, con la daga parpadeando. Arindra no dudó. Ella me empujó más allá de ella a través de la misma maldita barandilla en la que una vez estuvo atrapada y giró. Blade recuperando su agarre de una manera suave emoción. El ataque del asesino solo encontró aire antes de que su espada lo encontrara a él. La habitación se quedó quieto. 3 cuerpos en el suelo, la sangre se acumulaba oscura contra el mármol. Mi pecho agitado como si hubiera corrido una milla. Arendra se paró sobre ellos, respirando tranquilo, con la cuchilla goteando. Entonces ella se volvió hacia mí, ojos muy abiertos, expresión temblorosa entre furia y risa. A través del balcón, ella dijo, en voz baja. De nuevo, solté una carcajada a pesar de mí mismo. Al menos esta vez, no era tu bata. Sus labios se abrieron, y luego, para mi asombro, ella se rió. Una afilado, repentina explosión de sonido que atravesó el aire de medianoche como una campana. Los guardias llegaron momentos después, tarde y fanfarroneando. Se congelaron al verlo, 3 asesinos muertos, su emperatriz y un mecánico parados uno al lado del otro, ambos salpicados de sangre, ambos riendo como lunáticos. Al amanecer, el palacio era un nido de avispas. Las palabras se propagan como el fuego. Asesinos en los aposentos de la emperatriz, 3 cadáveres enfriándose en pisos de mármol, un mecánico a su lado balanceando una llave inglesa como un soldado. Los guardias que habían al llegar tarde, ahora me miraba de manera diferente, algunos con respeto, otros con sospecha y otros, francamente, con envidia. Joran me encontró desplomado en el taller, con los brazos temblando mientras limpiaba la sangre de mi llave inglesa. Cerró la puerta y silbó, ¿qué pasó en los 9 infiernos, Ronin? Larga noche, murmuré. ¿Asesinos? Él boquiabierto. ¿Asesinos? ¿Y tú? ¿Qué? Luchó contra ellos con una llave inglesa. Sonreí débilmente. Funciona mejor que en las tuberías. ¿Estás loco? Joran gimió paseando. Todo el palacio está zumbando. La mitad dice que eres un héroe. La mitad dice que eres maldito. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Le salvó la vida. Dije simplemente, y lo hago de nuevo.
El consejo fue convocado antes del mediodía. No tenía por qué estar allí, pero Arindra insistió en que asistiera. La cámara estaba más abarrotada de lo que jamás había visto. Los nobles llenaron la rosa, sus rostros afilados de hambre de chismes, por sangre, por poder. Lord Teren no perdió el tiempo. Él se levantó, con la capa barriendo detrás de él. Asesinos en la noche como las alas de un buitre. Su Majestad, el Inonó. Este atentado contra tu vida es prueba de debilidad peligrosa. Nuestros enemigos perciben grietas en tu gobierno. ¿Y esos grietas? Sus ojos parpadearon hacia mí y se ensancharon por la compañía que mantienes. A una oleada de acuerdos recorrió la cámara. Susurros se elevaron agudos y venenosos. Irenda se sentó erguida, con las manos cruzadas en su regazo, cara ilegible. Ella los dejó hablar, los dejó silbar y susurrar hasta que el ruido creció a un crescendo. Entonces ella se puso de pie. El silencio cayó como un amber. Su cabello blanco brillaba en los rayos de luz, su piel azul radiante, sus túnicas doradas todavía estaban marcadas débilmente por la sangre en el dobladillo. Cuando los asesinos entraron en mis aposentos anoche, ella comenzó, voz llevando a todos los rincones del pasillo. No fue Lord Tyrone quien los detuvo. Eso no fue el consejo. Ni siquiera fueron los guardias quienes llegaron demasiado tarde. Su mirada barrió la habitación antes de aterrizar sobre mí. Fue él. 100 pares de ojos quemado dentro de mí. Mi corazón casi se detiene. Y Dendra dio un paso al frente. Ronan Vale, mecánico del palacio. Se paró contra el acero con hierro. Arriesgó su vida sin dudarlo. Y cuando lo arrastré a través de la misma barandilla del balcón que una vez me atrapó, se rió. Soplos estallado, incrédulo y escandalizado. Ella levantó la mano. Él se rió porque no tiene miedo de verme tal como soy. No intocable, no impeccable, sino humano en mis fallas. Y es por eso que no lo esconderé en las sombras. La cara de Teren oscurecido. Su Majestad. Suficiente. Ella chasqueó, su voz como Thunder. A partir de este día, Ronendale es mi mano elegida, consejera, protector, en quien confío cuando los demás susurran. Sonaron jadeos. Algunos ministros. No te preocupes por los detalles. Él sonrió. Entonces su expresión se suavizó. Ser cuidado, Ronin. Las leyendas también arden brillantes y rápido. Sabía que tenía razón. Pero aún así, no pude alejarme. Ahora no 2 noches después, Arindra me llamó, otra vez. Esta vez, no hubo pretensiones de reparaciones, ni citaciones falsas a través de asistencia. Un guardia simplemente apareció, se inclinó y dijo, la emperatriz desea tu compañía. Sus habitaciones eran más silenciosas de lo que jamás había visto. No hay guardias en la puerta. Sin asesores al acecho con pergaminos, solo ella, sentada junto al balcón, a la luz de la luna pintando de plata su piel azul, ella se volvió cuando entré, su cabello blanco captando el brillo. Ronin, me incliné ligeramente. Su Majestad, sus labios se torcieron. Sigue siendo tan formal. Después todo, me rasqué la nuca. Hábito, rómpelo, dijo suavemente, ella hizo un gesto hacia el asiento a su lado. Ven a sentarte. Lo hice, tratando de no darme cuenta, que cerca estaba la barandilla del balcón, como si también escuchara. Durante un largo rato, nos sentamos en silencio, observando ellas luces de la ciudad parpadean debajo. Finalmente, ella habló. ¿Sabes cómo me llamaron, antes? Ante la barandilla, ante ti, negué con la cabeza. La emperatriz de mármol, intocable, frío, perfecto. Su tono era plano, quebradizo. Ellos me admiraban, pero ellos nunca me conociste. En realidad no y les dejé creerlo porque pensé que era lo que necesitaban. Lo que el imperio necesitaba. La miré. Y ahora ya los ojos se encontraron con los míos, más suaves ahora, sin vigilancia. Ahora me han visto atrapado en un balcón, me han oído reír. Me han visto sangrar. Y aún así el imperio sigue en pie. Ella la mano descansaba sobre la barandilla, los dedos trazando la piedra. Quizás se mantiene más fuerte.
Me inclino hacia atrás, exhalando. Sigues siendo su emperatriz. Tal vez incluso más que antes, porque ahora no eres mármol. Eres de carne y hueso. Eres real. Ella me estudió y por una vez no pude leer sus pensamientos. Entonces ella sonrió pequeña, genuino. Lo hace sonar tan simple. Es simple. Le dije, se te permite ser humano, incluso si eres más alto que la mayoría de los humanos que conozco. Su risa burbujeó, suave y musical. Se volvió hacia la ciudad y su voz bajó. ¿Tú te arrepientes, Ronin? De pie conmigo, hablando en consejo, luchando en sombras. Podrías haberte marchado. Pensé en ello, en el peligro, los susurros, la forma en que los ojos de todos los nobles ahora me seguían con dagas escondidas detrás de la seda. Entonces negué con la cabeza. No, no una vez. Su respiración se detuvo, no bruscamente, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que yo pudiera aviso. Ella me miró como si me viera un nuevo, sus ojos reflejando las estrellas. Entonces quizás, murmuró. Destino sabía lo que estaba haciendo cuando me encajó en la barandilla del balcón. Me reí, nunca pensé en agradecerle a un pedazo de piedra. Ella se unió a mí, riendo hasta la noche. Por un momento, se sintió como todo el imperio podía escucharlo y compartirlo. Y a medida que el sonido se desvanecía, se inclinó un poco más, con la voz lo suficientemente suave como para solo yo para escuchar. Quédate a mi lado, Ronendale. No porque yo lo ordene, sino porque tú lo eliges, conocí su mirada. Fuerte, vulnerable, aterrador, hermoso. Lo elijo, dije simplemente. Su sonrisa se quedó como la luz de la luna envuelto a nuestro alrededor. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que pertenecía, no al palacio, no entre nobles, pero justo a su lado. Al día siguiente amaneció nítido y claro, como aunque la tormenta había pasado. Pero yo sabía mejor. Tormentas y palacios nunca verdaderamente paso. Esperan, reúnen fuerzas y vuelven a atacar cuando menos lo esperan. Todavía, algo había cambiado. Caminando por los pasillos ahora, sentí el peso de los ojos, pero también la inclinación de la cabeza y despeto. Los guardias saludaron abiertamente. Los sirvientes sonrieron nerviosos. Incluso los ministros bajaron sus tonos cuando pasé. El mecánico ya no era invisible. Él era ella mano elegida de la emperatriz y las estrellas me ayudaron. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. Pasé la tarde arreglando un tubería real por una vez. Su articulación se agrietó por años de abandono. Mis manos trabajaron estable, alegre por algo simple, algo que no involucrara dagas y sombras o política disfrazada de cumplidos. Cuando terminé el trabajo, me quedé mirando la llave inglesa en mis manos. Una vez había sido solo una herramienta, ahora era parte de una historia que se contaba en susurros en todo el palacio. La mano de hierro, ridícula, pero era mía. Eso por la noche, Arindra volvió a llamarme. Sin asistencia esta vez, sin guardias. Solo una nota doblada, un pergamino simple, se deslizó debajo de mi puerta. 3 palabras en su mano, encuéntrame. Balcón. La encontré donde prometía la nota, erguida en Eyus que se desvanece. La ciudad se extendía por debajo, las antorchas parpadeaban a la vida, el zumbido de voces que se elevan con el aire nocturno. Su cabello blanco brillaba con los últimos rayos del sol, su piel azul brillaba suavemente. Ella no se giró cuando me acerqué. ¿Sabes qué dirán mañana? Probablemente te hayas vuelto loco manteniendo a un mecánico a tu lado. Ella sonrió débilmente. Eso ya lo dicen. Me incliné sombras de traición contra la barandilla a su lado, con cuidado de mantener una mano apoyada. Hábito ahora. Entonces, ¿cuál es el escándalo de mañana? ¿Qué estoy sonriendo demasiado, riendo con demasiada facilidad? ¿Qué me volvería más suave? Ella me miró, con los ojos brillantes. Quizás lo sean correcto. Me encogí de hombros. Soter no significa más débil. Significa vivo. Su mirada se demoró en mí. Viva, repitió como si estuviera probando la palabra en su lengua. Para un momento, el silencio nos envolvió, cálido y frágil.
Entonces, deliberadamente, ella movió su peso hacia adelante contra la barandilla. Me puse rígido. Cuidado, ella sonrió. Relájate, Ronin. Solo me quedo atascado cuando está cerca. Mi boca se abrió, luego cerró, luego volvió a abrir. Estás bromeando, se rió entre dientes, sonando como campanas en la brisa. Quizás, quizás no, gemí, arrastrando una mano. En mi cara. Si vuelves a hacer eso, estoy construyendo barandas el doble de anchas solo para evite otro incidente. Su risa se profundizó. Y esta vez, no se detuvo, ella se recostó, cubriéndose la boca, los hombros temblando de alegría. La emperatriz de mármol, ya no riendo libremente en su propio balcón. No pude evitarlo. Yo también me reí. Ellos guardias en el otro extremo se movieron incómodamente, sin saber si mirar o fingir sordera. Abajo, la ciudad continuó, ajena a la visión de su gobernante, y su compañera elegida se dobló de risa, cuando el sonido finalmente se desvaneció, suspiró contenta, con los ojos brillantes. ¿Tú te arrepientes, Ronin, verdaderamente todo esto? Me encontré con su mirada fija. Ni una oportunidad. Ella la mía rozó a mano la barandilla, sutil, fugaz, pero lo suficiente como para hacerme doler el pecho. Bien, susurró. Porque yo sospecha que esto es solo el comienzo. Nos quedamos allí mientras la noche reclamaba el cielo, la ciudad brillaba debajo de nosotros, risas todavía permaneciendo en el aire. Y por primera vez, le creí. Esto fue solo el comienzo. Si esta historia hizo sonríe, ríe o incluso cree un poco más en el poder de la humanidad, suscríbase y únase a nosotros para el próximo aventura. Hay muchas más historias que contar y me encantaría que fueras parte de ellas.